Pedro, ahorita con todo este problema de quién sabe si vaya a haber guerra o no, entre los involucrados que son Rusia, Ucrania y Estados Unidos, ¿qué opinión tienes de todo este movimiento? ¿Va a haber guerra? ¿No va a haber guerra? ¿Cómo nos podemos beneficiar de ese movimiento? Porque de esto se trata este canal, de beneficiarse. ¿Y quién ganará al final? Me haces preguntas como si tuviera una bola de cristal y Pues viera. parece, porque cada vez que te preguntamos... Mira, vamos a ver. Lo primero que vamos a tratar de explicar es qué está pasando en Ucrania y cuáles son los actores principales. Y luego lo que presuntamente va a ocurrir o está ocurriendo, cómo impacta a la economía, en este caso a nuestra actividad. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Ucrania? A ver, la historia de Ucrania es un poco complicada porque si te fijas la situación en el mapa, Ucrania ha sido siempre la joyita de Rusia, de la antigua Unión Soviética, porque tiene grandes extensiones de trigo, es un país rico, y luego cuando se desmembró la Unión Soviética, pues pasó un poco pues como cuando te deja la novia y se va con tu enemigo, ¿no? Es decir, Ucrania sale del entorno de la órbita de la Unión Soviética y mira más hacia Europa, ¿no? Y mira más hacia Occidente. Entonces, eso es el fondo de la cuestión. Y es que Ucrania mira más a Europa, quiere europeizarse, por decirlo así, es decir, tener más relación con la Unión Europea, y Rusia, pues eso no le hace ninguna gracia. Primero porque perdería peso político. Okay. Si es un país chiquito. No, Ucrania no es un país chiquito, es un país bien grande. Lo que pasa es que ¿extensión territorial? No, es que la geopolítica no es solo extensión territorial, es que Ucrania, si te fijas, está en la costa del Mar Negro. Entonces, es la salida. Es la salida de ahí. Entonces, es tener un enemigo en casa. Entonces, los rusos ya hace como 6-7 años invadieron Crimea, ¿no? Fue una invasión soterrada, pero desde el punto de vista práctico, al final, ¿qué hicieron? Se quedaron con Crimea y nadie dijo nada. Pero eso, Estados Unidos, ¿qué dijo sobre eso? Los que más tenían que decir ahí fueron la Unión Europea, y todo el mundo se encogió de hombro, asumió ese movimiento, y Putin siempre ha estado... Perdón, no era Trump, era Obama, porque acuérdate que tiraron un avión. Bueno, tienes razón. Y fue Obama. Tienes razón. El caso es que sí, protestaron de boquilla, pero a la hora de la verdad nadie hizo nada. Entonces, eso lo que hizo fue malentonar a Putin, y Putin hizo una estrategia, digamos, primero él hace el juego político. Para él la guerra es el último recurso. Y bueno, acuérdate que según Clausewitz la guerra es la continuación de la política con otros medios, ¿no? Sí. Entonces Putin lo que hizo fue básicamente una acción política y creando políticos. De hecho, su ideal sería poner un político títere, un presidente títere en Ucrania de su órbita, y para él el tema estaría resuelto. Bueno, pues cuando invadió Crimea también hubo, de hecho en Ucrania llevan de guerra civil bastante tiempo. Ahí hay dos repúblicas, una de ellas están ahí en el sureste, justo en la frontera con Rusia, que están en guerra armada, vamos, y hicieron un golpe de estado y tal, y andan de guerrilla prosoviética, por decirlo, prorrusa. Y por otra parte, Ucrania es un país que su idioma, por ejemplo, pasó a un segundo plano. En la época de la Unión Soviética se repobló con rusos de centro de Rusia, y de alguna manera sustituyó a sus raíces históricas. ¿El ucraniano fue sustituido por el ruso? Básicamente, fue digamos, sí, no sustituido, pero sí dejado de lado. ¿Y las personas en Ucrania cómo ven a Rusia? Pues hay de todo. La mayoría lo ven como el enemigo histórico, se acuerdan de la Unión Soviética y de lo mal que lo pasaron, y miran más, y ellos ven la libertad o ven más el futuro hacia Europa, hacia la Unión Europea.
Y por otro lado hay gente también que al haber salido del entorno de la Unión Soviética se produjo un aumento de precios y una carestía de vida y demás, y echan de menos el entorno soviético. Entonces tienen el corazón partido por un lado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues mira, pues no sabemos, pero al final, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora mismo? Primero, Putin está haciendo todo lo que puede pues para salirse con la suya. Que si maniobras, que si enseñando los dientes. Él sabe perfectamente que la Unión Europea, que es su enemigo natural, o sea, Putin no odia a los americanos, Putin odia a la Unión Europea. ¿Por qué? Pues porque es su sombra. O sea, Rusia históricamente ha sido una de las grandes potencias del mundo. Y desde la caída de la Unión Soviética bajó posición y la ocupó la Unión Europea. Entonces él trata de quitarse de en medio. De hecho, por ejemplo, él no acepta como interlocutores a la Unión Europea en sí, sino a los países por separado. Por ejemplo, él sí acepta a la OTAN, por ejemplo, sí la acepta como interlocutor, y a Alemania, pero no acepta a la Unión Europea como unidad política, ¿no? Ahora la OTAN está viendo Europa si lo apoya o no a la OTAN, pero están indecisos entre entrar o no con la OTAN. Claro, ese es el punto, que vamos a ver. El punto es el siguiente. Los Estados Unidos, después de salir con el rabo entre las patas de Afganistán, tampoco les hace ninguna gracia tener ahora un enfrentamiento, y menos en Europa. Entonces, sí, protestan, tienen que estar, porque al final es un actor político importante, pero Biden no están muy por la labor de tener una intervención. En segundo lugar, la Unión Europea, lo mismo. La Unión Europea es muy difícil poner de acuerdo a tantos países. Es una unión ficticia, es una unión más económica que política. Y nunca yo, desde mi punto de vista, no creo que lleguen a un acuerdo. Ahora, sí que hay países que tienen muchos intereses cruzados. Por ejemplo, Alemania. Por ejemplo, Francia, que está en todos los... Es como dicen aquí, el mole de... el perejil de todas las chile salsas, mole, pero por ejemplo, el tema del gas, que ahorita es un super negocio para Rusia. Todo lo que sea recursos naturales, pero sobre todo gas para Europa. Estás hablando del Nord Stream 1, el Nord Stream 2. ¿Qué pasaría con ese proyecto y qué pasaría con el gas si se van a guerra? El principal receptor del gas ruso es Alemania. Y de ahí para abajo. Pero pasan por Ucrania. No, para ir al gas ahí no pasa por Ucrania. Pasa por Ucrania, los puertos están allí. Los puros puertos. Claro, hombre. Porque el Nord Stream 1 sí pasa. Sí, el Nord Stream 1 sí, pero al final el negocio yo creo que no es la energía. Yo creo que es más el dominio político o la hegemonía política en esa área geográfica. Yo creo que va más por ahí. Tú ten en cuenta que la Guerra Fría terminó, pero en el fondo no ha terminado. Yo creo que está volviendo a surgir. Siempre. Pero ¿y qué pasa si por ejemplo, no tiene éxito Rusia? O sea, no invade, Ucrania sigue perteneciendo... Bueno, habría que definir éxito por parte de Rusia. Para mí, éxito por parte de Rusia es que Ucrania como país se quede bajo la órbita rusa. Que ya haya barcos, ¿no? No, bajo la órbita quiere decir pues que sea un país, entre comillas, manejable en este caso, por Putin. ¿Y si eso no pasa? ¿Qué repercusiones habría? Si no pasa, Putin lo va a intentar con todos sus medios y no sabemos hasta qué punto llegará. ¿Llegará a haber una intervención militar? Pues no sabemos. Puede ser, sí. Dios no lo quiera, pero no lo descarta. O sea, yo creo que Putin no bromea. Y luego, para mí, el que está ahí viviendo a ver qué pasa es China. China están callados ahí, sin decir ni mu, viendo a ver qué pasa. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque si China ve que Occidente, entendiendo por Occidente, Unión Europea más OTAN más Estados Unidos y todas las datas, no dice nada o no reacciona de una manera contundente, vamos, China ya sabe cómo van a reaccionar. Pues y tiene Taiwán ahí, que es un... Y Corea del Norte, China y Rusia, tienen los tres.
Sí, pero cada uno tiene sus problemas. Y Corea del Norte no, pero China adquiere Taiwán. Y Taiwán, no te olvides que es una aliado occidental de toda la vida. Sí, pues Entonces, está Taiwán Semiconductors ahí. por eso, ese es el asunto. O sea que yo creo que va a ser un tema complicado de resolver. Y de mucha actividad política y de mucha actividad diplomática. Que yo creo que es como se deben resolver las cosas, pero bueno. Pero Estados Unidos con Biden, ¿crees que tenga la postura? No es Kennedy, no es un No es presidente como no es Bush, ni padre ni hijo, entonces no es lo mismo. Pienso que es Hillary, ¿no? Con la que se debe de hablar al final, pero ¿qué crees que pase ahí si no puede manejar el... Yo creo que Estados Unidos renunció a ser ya el árbitro de la política mundial. Y yo creo que es un tema que está porque no tiene más remedio, pero le es incómodo. Yo creo que no quiere. ¿Pero renunció o no puede? Porque para mí es... Yo ya creo no que, puedo. yo creo que renunció porque no puede. Porque no, es que ver, lo que pasó en Afganistán, que fue una salida por la puerta de atrás y vergonzosa, pues eso ya te da una idea de cuál es la posición de la política americana hoy, de Biden. ¿Ucrania se puede convertir en Siria 2? ¿No? ¿Por qué? Porque llegaron 80 toneladas de armamento militar Ya, pero gringo a sí, la frontera. No es sí, como que... Sí, pero no creo que sea un... No lo crees. Yo creo que Europa no quiere una guerra en su frontera. Y es capaz de ceder antes de tener una guerra en su frontera. ¿Y sé de qué repercusiones podría haber para Europa de parte de Estados Unidos? Sí, que dirán que sí sanciones, que sí historias, no sé qué. También le pusieron sanciones cuando la guerra de Crimea y Putin dijo que, pues bueno, pues vale, que sí. Interesante. No sé, yo creo que de momento ya están las bolsas mirando de reojo la situación. O sea, no es broma. Y ha bajado estos días, se ha notado. Pero eso no creo que sea por esta guerra. Eso yo creo que es para lo que estamos viendo, de que imprimieron de más, tienen que mocharle la inflación y lo están haciendo con cualquier excusa. Yo creo que se está poniendo todo. Yo creo que todo se está confluyendo. O sea, entonces, si repitiera el ciclo, una pandemia, una guerra... Pues puede ser, no lo descarto. Pues sí, si se desata la guerra y eres ucraniana menor de 40 años... Las invitamos a...